¿Sabías que hace más de 2500 años, el profeta Daniel recibió una revelación tan precisa sobre los últimos tiempos que incluso los escépticos más duros se ven obligados a admitir su veracidad sobrenatural? Hermanos y hermanas, en este momento profético de la historia, cuando las señales bíblicas se multiplican ante nuestros ojos y el mundo se tambalea hacia el cumplimiento de las Escrituras, necesitamos desesperadamente entender lo que Dios ya reveló sobre los días finales. El libro de Daniel no es simplemente historia antigua, es el manual profético de Dios para nuestra generación, y lo que está a punto de descubrir cambiará para siempre su comprensión de los últimos tiempos. Durante décadas, los estudiosos de la profecía bíblica han enfocado su atención en la figura del anticristo, como un líder solitario que engañará al mundo. Pero la palabra de Dios revela una verdad mucho más compleja y aterradora. Daniel, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos mostró que este hijo de perdición no actuará solo. Las escrituras proféticas revelan una coalición diabólica, una red de aliados estratégicos que trabajarán en perfecta sincronización para establecer el reino de las tinieblas en la tierra. La profecía de Daniel capítulo 11 es considerada la predicción más detallada y precisa de toda la Biblia, tan exacta en sus cumplimientos históricos que los críticos han llegado a afirmar que debió escribirse después de los eventos. Pero nosotros, como creyentes fieles, sabemos que nuestro Dios conoce el fin desde el principio, y cada palabra profética tiene su momento exacto de cumplimiento. Hoy, en estos tiempos peligrosos que Pablo profetizó, esas palabras selladas están siendo abiertas para preparar al pueblo de Dios para lo que viene. Antes de continuar revelando estos misterios proféticos, quiero invitarte a algo fundamental: la oración. En los comentarios comparte tu petición de oración porque sabemos que, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor Jesús. La oración no es opcional en estos tiempos finales, es nuestra arma espiritual más poderosa contra las fuerzas de las tinieblas que se están levantando. Vamos a orar juntos por protección, por discernimiento y por fortaleza para la Iglesia de Cristo. Si este mensaje está bendiciendo tu vida, dale me gusta y suscríbete para que juntos podamos estudiar las profecías bíblicas que Dios está revelando en esta hora decisiva. En una madrugada fría del año 536 a.C., en la ciudad de Babilonia, un anciano de cabellos blancos se despertó temblando. Daniel, el profeta de Dios, acababa de experimentar la visión más aterradora y detallada de toda su vida. Sus manos aún temblorosas alcanzaron el papiro y comenzó a escribir con urgencia, como si supiera que cada palabra sería crucial para las generaciones futuras. No sabía que estaba documentando el manual más preciso sobre los últimos días que jamás se había revelado a la humanidad. La habitación estaba sumida en penumbras, iluminada apenas por una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes de adobe. Daniel cerró los ojos y volvió a ver las imágenes que habían invadido su mente durante la noche. Reinos que se alzaban y caían como olas furiosas, ejércitos que marchaban desde todos los puntos cardinales, y en el centro de todo, una figura siniestra que no actuaba sola. La revelación era clara y aterradora. El enemigo final de Dios tendría aliados poderosos, una red de conspiradores que trabajarían en perfecta sincronización para engañar al mundo entero. Mientras escribía, Daniel recordó las palabras del ángel Gabriel que había aparecido en su visión. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Cada palabra que plasmaba en el pergamino no era solo para su época, sino para aquellos que vivirían en los días más oscuros de la historia humana. El profeta comprendía que estaba siendo usado como un instrumento divino para advertir a la Iglesia de los últimos tiempos sobre una conspiración que se extendería a través de milenios. La profecía que Daniel recibió esa noche era diferente a todas las anteriores. No hablaba de un solo conquistador o de una sola nación, sino de una alianza siniestra que se formaría en los días finales. El anciano profeta
Vio cómo el mal se organizaría de manera sistemática, cómo diferentes poderes se unirían bajo una sola bandera de rebelión contra el Altísimo. Era una visión que trascendía su tiempo y hablaba directamente a nosotros, que vivimos en la generación que verá el cumplimiento final de estas palabras proféticas. En su visión, Daniel observó cómo el enemigo de Dios no sería un líder aislado, sino el centro de una red compleja de alianzas. Vio reyes del norte que vendrían como tormenta, potencias del sur que controlarían vastos territorios, y una figura religiosa que engañaría a las masas con señales sobrenaturales. Todo estaba conectado. Cada pieza del rompecabezas profético tenía su lugar específico en el plan diabólico para los últimos días. Mientras el amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana de su cámara, Daniel entendió que había sido testigo de algo que cambiaría el curso de la historia. No era simplemente una profecía más sobre juicios venideros, sino el descubrimiento de una conspiración cósmica que se desarrollaría durante siglos hasta culminar en los días finales. El profeta sabía que estaba documentando el secreto mejor guardado del reino de las tinieblas, que el anticristo no actuaría solo. Las palabras fluían de su pluma como si fueran dictadas directamente desde el cielo. Cada descripción, cada detalle sobre los aliados del mal, cada predicción sobre las naciones que se alzarían contra Dios, todo quedaba registrado con precisión divina. Daniel escribía no solo como historiador de eventos futuros, sino como un centinela que alzaba su voz para advertir a las generaciones venideras sobre el peligro que se avecinaba. La visión había sido tan real que Daniel podía aún sentir el viento gélido de las batallas finales, podía escuchar el rugido de los ejércitos marchando hacia Jerusalén, podía ver los rostros de aquellos que se aliarían con el mal en los últimos días. Pero también había visto algo más, la victoria final del Rey de Reyes, el momento cuando todos estos aliados del mal serían derrotados de una vez y para siempre. Cuando terminó de escribir las primeras líneas de su profecía, Daniel comprendió que había sido escogido para revelar uno de los misterios más profundos de Dios. Su pluma había capturado no solo eventos futuros, sino la anatomía completa de la maldad organizada en los últimos tiempos. Era el comienzo de una revelación que cambiaría para siempre la manera en que entendemos los días finales y que nos prepararía para enfrentar no a un enemigo solitario, sino a una confederación diabólica que ya había comenzado a tomar forma en los consejos secretos del infierno. 200 años después de la visión de Daniel, en el año 175 a.C., las calles de Antioquía se llenaron de celebraciones cuando un hombre llamado Antíoco subió al trono del imperio seleucida. Los ciudadanos no sabían que estaban presenciando la coronación del primer actor en el ensayo general más siniestro de la historia. Este rey no era simplemente otro conquistador ambicioso, era el prototipo viviente de lo que el mundo vería en los últimos días. Antíoco Epífanes se convertiría en el anticristo del Antiguo Testamento, y su reino sería el laboratorio donde el infierno probaría las estrategias que usaría en los días finales. Desde el momento en que Antíoco tomó el poder, quedó claro que no actuaba solo. Detrás de él se movían fuerzas sobrenaturales que lo guiaban hacia objetivos específicos. Sus primeros actos como rey revelaron una inteligencia maligna que trascendía la ambición humana normal. No se conformó con expandir su territorio o aumentar su riqueza. Su obsesión era algo mucho más profundo y perturbador: la destrucción sistemática de la fe en el Dios verdadero. Los espías de Antíoco se extendieron por todo su reino, identificando a aquellos que permanecían fieles a las tradiciones de sus padres. Pero el rey no trabajaba solo en esta campaña de persecución. Había formado una red de colaboradores que incluía sacerdotes corruptos, funcionarios ambiciosos y comerciantes sin escrúpulos. Cada uno de estos aliados tenía un papel específico en el plan para erradicar la adoración al Dios de Israel y reemplazarla con el culto a la persona del rey. En Jerusalén, el sumo sacerdote Onías III se mantenía firme en su fidelidad a Dios, pero Antíoco tenía otros planes. A través de sobornos y amenazas, logró que Jasón, hermano de Onías, comprara el cargo de sumo sacerdote. Esta transacción
no era solo un acto de corrupción política, era el primer paso en una estrategia cuidadosamente orquestada para infiltrar y corromper la institución religiosa más sagrada del pueblo judío. Antíoco había entendido algo que muchos conquistadores pasaban por alto. Para destruir un pueblo, primero debes corromper su fe. La transformación de Jerusalén bajo la influencia de Antíoco fue gradual pero implacable. Los aliados del rey comenzaron a promover las costumbres griegas entre los jóvenes judíos. Se construyó un gimnasio donde los hombres se ejercitaban desnudos, algo abominable según la ley de Moisés. Se organizaron competencias atléticas en honor a los dioses griegos. Poco a poco, una generación entera de jóvenes judíos comenzó a avergonzarse de su herencia y a adoptar las costumbres paganas de sus conquistadores. Pero el plan de Antíoco y sus colaboradores tenía un objetivo final mucho más siniestro. En el año 167 a.C., el rey decidió que había llegado el momento de dar el golpe final contra la fe judía. Sus soldados marcharon hacia Jerusalén con órdenes específicas: profanar el templo de Dios de la manera más blasfema posible. El 15 de diciembre de ese año, Antíoco y sus aliados llevaron a cabo lo que las escrituras llaman la abominación desoladora. Los soldados de Antíoco irrumpieron en el lugar santísimo del templo y erigieron allí una estatua de Zeus, pero con el rostro del propio Antíoco. Era la declaración más audaz de blasfemia que el mundo había visto hasta entonces. Un hombre mortal proclamándose Dios y exigiendo adoración en el lugar más sagrado de la tierra. Pero la profanación no terminó allí. Los aliados de Antíoco sacrificaron un cerdo sobre el altar sagrado, derramando la sangre del animal inmundo sobre los objetos santos y obligando a los sacerdotes judíos a comer la carne prohibida. La reacción del pueblo fiel fue inmediata y visceral. En las montañas de Judá, un anciano sacerdote llamado Matatías se levantó en rebelión, seguido por sus 5 hijos. Pero incluso en este momento de resistencia heroica, Antíoco demostró que tenía aliados en todas partes. Muchos judíos, especialmente entre las clases altas que habían adoptado las costumbres griegas, se unieron al rey contra sus propios hermanos. La división que Antíoco había sembrado durante años ahora daba sus frutos amargos. Hermano luchaba contra hermano y padre contra hijo. Durante 3 años y medio, Antíoco y sus aliados mantuvieron el control del templo y persiguieron despiadadamente a cualquiera que se atreviera a practicar la fe judía. Las mujeres que circuncidaban a sus hijos eran ejecutadas públicamente, con los bebés colgados de sus cuellos. Los hombres que poseían copias de la Torá eran quemados vivos junto con sus libros sagrados. Era un ensayo perfecto de lo que el mundo vería en los últimos días, cuando el anticristo final y sus aliados intentarían erradicar todo vestigio de fe verdadera de la tierra. La historia de Antíoco Epífanes no es solo un relato del pasado, es una ventana hacia el futuro. Cada estrategia que usó, cada alianza que formó, cada método de persecución que empleó, todo fue registrado cuidadosamente en las páginas de la historia para que nosotros pudiéramos entender cómo actuará el anticristo final. Porque así como Antíoco no actuó solo, el hijo de perdición de los últimos días tendrá una red de colaboradores aún más extensa y poderosa. Queridos hermanos, mientras reflexionamos sobre estas verdades proféticas que nos afectan directamente, quiero invitarlos a hacer algo hermoso. Creemos una familia espiritual verdadera aquí en este canal. No los veo como simples espectadores, sino como hermanos en Cristo que están sedientos de entender los misterios de Dios. Si sienten que este mensaje está tocando su corazón, toquen ese botón de suscripción, no porque yo se los pida, sino porque juntos podemos caminar por estos tiempos difíciles que se avecinan. Y por favor, compartan en los comentarios qué revelación los ha impactado más. Sus testimonios fortalecen mi fe y me recuerdan por qué Dios me ha llamado a compartir estas verdades con ustedes. Somos más que un canal de YouTube. Somos una comunidad de creyentes preparándose para la venida del Señor. En las profundidades del abismo, mucho antes de que el tiempo comenzara, una reunión siniestra tuvo lugar en los salones oscuros del reino de las tinieblas. Satanás, el príncipe de este mundo,
había observado durante milenios la perfecta armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad divina representaba todo lo que él odiaba: unidad perfecta, amor incondicional y propósito eterno. En su orgullo consumidor, el diablo concibió lo que él consideraba su obra maestra: crear una falsificación tan convincente de la Trinidad que engañaría al mundo entero en los últimos días. La estrategia diabólica era simple en su genialidad y aterradora en su alcance. Si Dios actuaba a través de 3 personas en perfecta unidad, entonces Satanás también formaría una Trinidad impía que imitaría cada aspecto de la deidad verdadera. El dragón rojo tomaría el lugar del Padre, ejerciendo autoridad suprema desde las sombras. La bestia que surge del mar actuaría como el falso Cristo, presentándose ante el mundo como el salvador político y económico que la humanidad necesitaba. Y la bestia que sube de la tierra funcionaría como el anti-Espíritu Santo, realizando señales y maravillas que confirmarían la divinidad de la primera bestia. Esta Trinidad satánica no sería una improvisación de última hora, sino el resultado de una planificación meticulosa que había tomado siglos en desarrollarse. Cada miembro de esta tríada maligna tendría características específicas que lo harían irresistible para diferentes segmentos de la humanidad. El dragón permanecería en las sombras, como el poder detrás del trono, inspirando y dirigiendo a sus subordinados. La primera bestia sería carismática y aparentemente omnisciente, capaz de resolver los problemas económicos y políticos más complejos del mundo. La segunda bestia sería el predicador perfecto, el líder religioso que podría hacer descender fuego del cielo y convencer a las masas de que estaban presenciando el cumplimiento de las promesas divinas. Lo más perturbador de esta falsificación es cómo cada miembro de la Trinidad satánica corregiría aparentemente las deficiencias que la humanidad percibe en el Dios verdadero. Mientras que Dios permanece invisible y requiere fe, la bestia sería visible y tangible. Mientras que Dios permite el sufrimiento y la injusticia temporal, la bestia prometería paz y prosperidad inmediatas. Mientras que Dios llama al arrepentimiento y la santidad, la bestia ofrecería aceptación sin condiciones morales. Era la religión perfecta para una generación que quiere los beneficios de Dios sin la responsabilidad de obedecerle. La primera bestia que surge del mar representa el poder político y militar que dominará el mundo en los últimos días. Juan la describe con características que combinan todos los imperios anteriores. Tiene cuerpo de leopardo, pies de oso y boca de león. Esto significa que esta bestia no será simplemente otro reino más, sino la culminación de todos los sistemas mundiales que han existido. Tendrá la velocidad y astucia de Grecia, la fuerza bruta de Medo-Persia y la ferocidad devoradora de Babilonia. Pero lo más impresionante es que esta bestia tendrá 7 cabezas y 10 cuernos, representando un sistema de gobierno que abarcará todo el mundo conocido. El dragón, que es Satanás mismo, le dará a esta bestia su poder, su trono y gran autoridad. No será simplemente un líder humano excepcional, sino un hombre completamente poseído y empoderado por el diablo. Esta posesión no será como los casos de demonización que vemos ocasionalmente. Será una fusión completa entre la voluntad humana y la diabólica, creando una personalidad que combinará la inteligencia humana con la sabiduría milenaria del mal. El resultado será un líder aparentemente omnisciente, capaz de predecir tendencias económicas, resolver conflictos internacionales y unificar a las naciones bajo su liderazgo. La segunda bestia, que surge de la tierra, será aún más peligrosa porque operará en el reino espiritual. Juan nos dice que tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Esta descripción no es accidental. Revela que esta figura aparentará ser Cristo mismo, pero sus palabras revelarán su verdadera naturaleza diabólica. Será el líder religioso más convincente que el mundo haya visto jamás, capaz de unir a todas las religiones bajo una sola fe global. Realizará señales tan espectaculares que incluso los escogidos estarían en peligro de ser engañados. Lo que hace a esta segunda bestia tan peligrosa es que no vendrá atacando la religión,
sino perfeccionándola. Hablará de amor, tolerancia y unidad. Citará las Escrituras con precisión y realizará milagros genuinos a través del poder diabólico. Sanará enfermos, multiplicará alimentos y tal vez incluso resucite muertos. Su mensaje será tan atractivo que las iglesias lo recibirán como el avivamiento que han estado esperando. Pero debajo de toda esta fachada espiritual estará el objetivo real: hacer que la humanidad adore a la primera bestia. La coordinación entre estas dos bestias será perfecta, como si fueran dos aspectos de la misma personalidad. La primera bestia controlará los gobiernos, las finanzas y los militares del mundo. La segunda bestia controlará las religiones, las emociones y las conciencias de las personas. Juntas, dominarán cada aspecto de la experiencia humana, desde lo más material hasta lo más espiritual. Y detrás de ambas estará el dragón, el maestro de ceremonias de esta obra teatral diabólica que culminará en la adoración global de Satanás mismo. Esta trinidad impía ya está tomando forma en nuestros días. Los elementos políticos, económicos y religiosos que necesitará el anticristo para establecer su reino están convergiendo ante nuestros ojos. Las tecnologías que necesitará para controlar el comercio mundial ya existen. Los movimientos religiosos que unificarán las faiths del mundo bajo una sola bandera están ganando impulso, y en algún lugar del mundo probablemente ya ha nacido el hombre que será poseído completamente por Satanás para convertirse en la encarnación del mal en los últimos días. Pero así como la Trinidad satánica es una falsificación, también está destinada al fracaso, porque aunque Satanás puede imitar la forma de la Trinidad divina, nunca puede replicar su esencia. El amor verdadero no puede ser falsificado, la verdad no puede ser imitada permanentemente, y la justicia no puede ser suplantada indefinidamente. La Trinidad impía tendrá su momento de gloria, pero será breve. Al final, la Trinidad verdadera mostrará su supremacía absoluta, y el dragón, la bestia y el falso profeta encontrarán su destino eterno en el lago de fuego. En las oficinas gubernamentales más secretas del mundo, en salas donde nunca penetra la luz de los medios de comunicación, mapas gigantescos cubren paredes enteras marcados con líneas rojas que representan recursos naturales, rutas comerciales estratégicas y zonas de influencia geopolítica. Los hombres que estudian estos mapas no saben que están trazando las mismas líneas de batalla que Daniel vio en su visión hace más de 2000 años. Cada movimiento militar moderno, cada alianza internacional, cada conflicto regional está preparando el escenario para el momento cuando los vientos de guerra soplarán desde todos los puntos cardinales hacia un solo destino: la Tierra Santa. Daniel fue específico en su profecía sobre los aliados geográficos del anticristo. No habló en términos vagos o simbólicos, sino que identificó direcciones precisas: el rey del norte, el rey del sur y los reyes del oriente. Cada una de estas potencias tendría características específicas y jugaría un papel único en la confederación final que intentaría destruir al pueblo de Dios y establecer el reino del anticristo en la tierra. Lo más escalofriante es que podemos ver estas alianzas formándose ante nuestros ojos en la geopolítica contemporánea. El rey del norte ha sido identificado tradicionalmente con las potencias que controlan las regiones de Siria, Turquía y más al norte, hasta llegar a Rusia. Daniel describe que este rey vendrá como tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves. La imagen es la de una fuerza militar masiva y tecnológicamente avanzada que se moverá hacia el sur con velocidad devastadora. En los últimos años, hemos visto cómo Rusia ha expandido su influencia en Siria, ha desarrollado sistemas de armas hipersónicas que pueden describirse como carros modernos, y ha fortalecido su flota naval en el Mediterráneo. No es coincidencia que estas potencias del norte hayan comenzado a formar alianzas estratégicas que las colocan en oposición directa a los intereses occidentales en el Medio Oriente. Pero el rey del norte no actuará solo en su campaña final. Daniel profetiza que inicialmente el rey del sur contenderá con él, indicando que habrá un conflicto entre estas dos potencias antes de que finalmente se unan bajo el liderazgo del anticristo.
El rey del sur tradicionalmente se ha identificado con Egipto y las naciones africanas que forman parte de su esfera de influencia. La profecía dice específicamente que no escapará el país de Egipto del dominio del anticristo y que los de Libia y de Etiopía le seguirán. Esto sugiere que toda la región del norte de África se convertirá en parte de la coalición del anticristo, proporcionando recursos, rutas comerciales y posiciones estratégicas. Lo fascinante de esta alianza norte-sur es que representa una inversión completa de las alianzas históricas de la región. Tradicionalmente, las potencias del norte y del sur han sido rivales, compitiendo por el control de las rutas comerciales y los recursos del Medio Oriente. Pero en los últimos días, algo los unirá contra un enemigo común. Ese enemigo común será inicialmente Israel y las naciones occidentales que lo apoyan, pero finalmente será Cristo mismo, cuando regrese a establecer su reino en la tierra. La tercera fuerza en esta confederación final vendrá del Oriente. El libro de Apocalipsis nos proporciona detalles adicionales sobre esta potencia oriental, describiendo los reyes del Oriente, que cruzarán el río Éufrates seco con un ejército de 200 millones de soldados. La única nación en la historia humana capaz de movilizar un ejército de tal magnitud es China, que no solo tiene la población necesaria, sino también la infraestructura militar y tecnológica para proyectar poder a nivel global. En las últimas décadas, hemos visto cómo China ha expandido su influencia a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, construyendo una red de alianzas económicas y militares que se extiende desde Asia hasta África y Europa. Lo que hace que esta confederación final sea tan formidable es que cada una de estas potencias aporta fortalezas únicas. El norte trae tecnología militar avanzada y recursos energéticos. El sur proporciona control de rutas comerciales cruciales y proximidad geográfica a Israel. El oriente aporta poder demográfico masivo y capacidad de manufactura industrial. Cuando estas fuerzas se combinen bajo el liderazgo del anticristo, crearán la máquina de guerra más poderosa que el mundo haya visto jamás. Pero la profecía también revela las debilidades de esta alianza. Daniel dice que aunque muchas provincias caerán ante el avance del rey del norte, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón, escaparán de su mano. Esto sugiere que incluso en el momento de máximo poder del anticristo, habrá regiones que mantendrán su independencia. Estos pueden ser los lugares donde Dios preservará un remanente de su pueblo durante la gran tribulación, cumpliendo su promesa de que siempre mantendrá un testimonio fiel en la tierra. La coordinación de esta alianza múltiple requerirá un nivel de organización y comunicación que solo ha sido posible en nuestra era tecnológica. Los sistemas de satélites, las comunicaciones digitales encriptadas y las plataformas de coordinación militar global que existen hoy proporcionan exactamente las herramientas que el anticristo necesitará para mantener unida esta confederación diversa. Lo que los generales antiguos solo podían soñar: comunicación instantánea a través de continentes, vigilancia en tiempo real de los movimientos enemigos y coordinación táctica entre fuerzas separadas por miles de kilómetros, ahora es rutina en la guerra moderna. La economía también jugará un papel crucial en mantener unida esta alianza. El control del petróleo del Medio Oriente, las rutas comerciales del Mediterráneo y el Mar Rojo, y los recursos minerales de África proporcionarán los incentivos económicos que mantendrán a estas potencias unidas, incluso cuando sus intereses naturales entren en conflicto. El anticristo será no solo un líder político y militar, sino también un genio económico capaz de crear un sistema que beneficie a todos sus aliados mientras mantiene el control absoluto sobre el comercio mundial. Amados hermanos en Cristo, mientras vemos estas profecías cobrando vida ante nuestros ojos, no puedo evitar sentir una mezcla de asombro y urgencia. Dios nos ha permitido vivir en la generación que verá el cumplimiento de estas palabras antiguas, y eso es tanto un privilegio como una responsabilidad. Quiero pedirles algo desde lo más profundo de mi corazón. Si estas revelaciones están removiendo algo en su espíritu,
Si sienten que Dios les está hablando a través de estos estudios proféticos, no guarden esta bendición solo para ustedes. Suscríbanse a este canal, no porque necesiten números, sino porque juntos somos más fuertes mientras navegamos estos tiempos proféticos. Y por favor, cuéntenme en los comentarios qué temas proféticos les gustaría que exploráramos juntos. Sus sugerencias no solo me inspiran, sino que me ayudan a entender cómo Dios quiere que este ministerio crezca. También compartan sus propias experiencias de cómo Dios les está preparando para estos tiempos. Sus testimonios pueden ser exactamente lo que otro hermano necesita escuchar hoy. En una catedral majestuosa, bajo luces que crean un ambiente casi celestial, un hombre vestido con túnicas doradas sube lentamente al púlpito más grande que el mundo haya visto jamás. Su rostro irradia una paz sobrenatural, sus palabras fluyen como miel, y cuando extiende sus manos hacia la congregación de millones que lo observa a través de pantallas gigantes y transmisiones globales, algo extraordinario sucede. Fuego literal desciende del cielo. La multitud grita de éxtasis, convencida de que están presenciando el avivamiento final que traerá el reino de Dios a la tierra. Pero este hombre no es un siervo de Dios, es la segunda bestia de Apocalipsis, el falso profeta cuyo ministerio marcará el comienzo de la era más oscura de engaño religioso que la humanidad haya experimentado jamás. El falso profeta será posiblemente la figura más peligrosa de los últimos tiempos, no porque sea más malvado que el anticristo, sino porque será más convincente. Mientras que la primera bestia conquistará a través del poder político y militar, la segunda bestia conquistará corazones y mentes a través del poder religioso aparente. Juan nos dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta descripción revela la naturaleza dual de su ministerio. Externamente parecerá Cristo, pero internamente será completamente diabólico. Los 2 cuernos como de cordero no son un detalle casual en la visión de Juan. En la simbología bíblica, el cordero representa a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El falso profeta aparentará ser una reencarnación de Cristo, o al menos su representante más fiel en la tierra. Hablará de amor, perdón y salvación. Citará las Escrituras con precisión académica. Promoverá la unidad entre todas las religiones del mundo, bajo la bandera del amor universal. Su mensaje será tan atractivo que incluso creyentes genuinos comenzarán a dudar de sus propias convicciones doctrinales cuando las comparen con la revelación superior que este hombre proclamará. Pero las palabras del falso profeta, por dulces que suenen, llevarán el sello del dragón. Detrás de cada sermón sobre amor habrá una agenda de control. Detrás de cada llamado a la unidad habrá una demanda de conformidad absoluta. Detrás de cada promesa de paz habrá una amenaza implícita para aquellos que se atrevan a disentir. El falso profeta será el maestro supremo de la manipulación religiosa, capaz de hacer que la rebelión contra Dios parezca obediencia a Dios. El poder sobrenatural del falso profeta será genuino, pero su fuente será diabólica. Juan específicamente menciona que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este milagro particular no es aleatorio, es una imitación directa del ministerio de Elías, quien hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo para demostrar que Jehová es el Dios verdadero. El falso profeta usará exactamente el mismo tipo de señal para demostrar que el anticristo es el Mesías verdadero que el mundo ha estado esperando. Los milagros del falso profeta no serán trucos de magia o ilusiones tecnológicas. Serán manifestaciones sobrenaturales reales realizadas a través del poder de Satanás. Sanará enfermedades incurables, resucitará muertos, multiplicará alimentos y posiblemente incluso controlará el clima. Estos milagros serán documentados, verificados y transmitidos globalmente, proporcionando evidencia científica irrefutable de que este hombre opera con poder divino. La comunidad médica no podrá explicar sus sanidades. Los científicos no podrán duplicar sus milagros.
Los escépticos se convertirán en creyentes cuando presencien de primera mano el poder que fluye a través de este hombre. Pero el milagro más impresionante del falso profeta será la animación de la imagen del anticristo. Juan nos dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En nuestra era de inteligencia artificial y realidad virtual, este milagro puede parecer menos impresionante, pero la palabra griega usada aquí sugiere que la imagen tendrá vida genuina, no simplemente la apariencia de vida. Será una creación sobrenatural que combinará tecnología avanzada con poder diabólico para crear algo que nunca antes ha existido en la Tierra. Esta imagen parlante se convertirá en el centro de adoración mundial y el falso profeta será su sumo sacerdote. A través de esta imagen, el anticristo podrá hablar simultáneamente a todo el mundo, dando órdenes, recibiendo adoración e identificando a aquellos que se niegan a someterse. La imagen será más que un ídolo, será una extensión viviente de la presencia del anticristo, permitiéndole estar efectivamente presente en cada ciudad, cada hogar y cada corazón humano que elija adorarla. El falso profeta también implementará el sistema económico de la marca de la bestia. Será él quien hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Este sistema no será presentado como una forma de control totalitario, sino como una solución brillante a los problemas económicos del mundo. Eliminará el fraude, asegurará la justicia económica y proporcionará seguridad financiera universal. La marca misma probablemente será presentada como una bendición religiosa, además de una conveniencia económica. El falso profeta dirá que es una señal de que la persona ha sido elegida por Dios para participar en el reino del anticristo. Aquellos que la reciban experimentarán probablemente algún tipo de éxtasis espiritual, confirmando en sus mentes que han tomado la decisión correcta. Pero las Escrituras nos advierten que esta marca sellará eternamente el destino de quienes la reciban. Será una decisión irreversible que los separará para siempre de la posibilidad de salvación. El ministerio del falso profeta culminará en la unificación de todas las religiones del mundo, bajo una sola fe global. No atacará las religiones existentes, sino que las purificará y las completará con nuevas revelaciones que las harán compatibles entre sí. El cristianismo será reformado para enfatizar el amor sobre la doctrina. El Islam será modernizado para enfatizar la paz sobre la yihad. El hinduismo y el budismo serán occidentalizados para enfatizar la prosperidad sobre la renuncia. Todas estas versiones mejoradas de las religiones mundiales convergirán en la adoración del anticristo como la manifestación suprema de lo divino en la tierra. Lo más trágico es que muchos creyentes genuinos serán engañados por este falso profeta. Verán sus milagros y escucharán sus palabras de amor y comenzarán a pensar que tal vez han estado demasiado enfocados en la doctrina y no lo suficiente en la experiencia espiritual. Comenzarán a cuestionar enseñanzas bíblicas que previamente consideraban fundamentales. Comenzarán a racionalizar compromisos que nunca pensaron que harían. Y gradualmente, sin darse cuenta de lo que está sucediendo, serán absorbidos en el sistema del falso profeta, hasta que un día se encuentren adorando a la imagen de la bestia, convencidos de que están adorando a Dios. En un búnker subterráneo secreto, a cientos de metros bajo la superficie de una metrópolis moderna, una reunión sin precedentes está a punto de comenzar. Representantes de las potencias más importantes del mundo se reúnen alrededor de una mesa circular diseñada específicamente para no dar preferencia a ninguna nación sobre otra. Estos no son diplomáticos ordinarios ni líderes públicos conocidos. Son los verdaderos arquitectos del poder mundial, los hombres y mujeres que mueven los hilos desde las sombras. En el centro de la mesa hay un mapa tridimensional del Medio Oriente que se proyecta desde el piso, mostrando cada ciudad, cada recurso natural, cada posición militar estratégica.
Pero lo que estos planificadores no saben es que están a punto de implementar un plan que fue diseñado en los consejos del infierno miles de años antes, y que cada decisión que tomen los acercará más al momento cuando todas sus alianzas se volverán contra ellos. El anticristo ha pasado años construyendo la red de alianzas más sofisticada que el mundo haya visto jamás. No es simplemente un conquistador que subyuga naciones por la fuerza, es un diplomático genial que hace que cada potencia mundial crea que formar una alianza con él es la mejor decisión estratégica que pueden tomar. Ha prometido a Rusia el control de los recursos energéticos del Medio Oriente. Ha garantizado a China acceso exclusivo a mercados que tradicionalmente han estado dominados por Occidente. Ha asegurado a las naciones árabes que finalmente tendrán la fuerza necesaria para resolver el problema israelí de una vez por todas. Y a cada grupo le ha prometido exactamente lo que más desean: poder, riqueza y venganza contra sus enemigos históricos. La primera fase de la convergencia final comenzó cuando el rey del sur decidió probar la fuerza del anticristo. Daniel profetizó que, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y este conflicto inicial sorprendió al mundo por su velocidad y brutalidad. Las fuerzas egipcias, respaldadas por una coalición de naciones africanas, lanzaron un ataque coordinado contra las posiciones del anticristo en el Mediterráneo oriental. Pero lo que esperaban que fuera una guerra prolongada terminó en cuestión de días. El anticristo no solo repelió el ataque, sino que lanzó una contraofensiva tan devastadora que las fuerzas del sur se vieron obligadas a solicitar condiciones de rendición. Pero el anticristo es demasiado astuto para simplemente derrotar a sus enemigos. Prefiere convertirlos en aliados. En lugar de humillar al rey del sur, le ofreció una alianza que lo convertía en un socio junior en su imperio emergente. Egipto mantendría control nominal sobre su territorio, pero sus recursos y su posición estratégica estarían al servicio de los objetivos más amplios del anticristo. Para el mundo observador, parecía una demostración de misericordia y sabiduría política. En realidad, era la implementación de una estrategia diabólica que había sido perfeccionada durante milenios de conflicto espiritual. La respuesta del rey del norte fue completamente diferente. Daniel describe que el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Esta no fue una prueba cautelosa de fuerza como la del sur. Fue un asalto masivo diseñado para destruir completamente al anticristo antes de que pudiera consolidar más poder. Las fuerzas rusas, respaldadas por una tecnología militar que el mundo no había visto públicamente, se movieron hacia el sur con una velocidad que recordaba las blitzkriegs de las guerras mundiales del siglo XX. Pero el anticristo estaba preparado para este ataque. Sus fuerzas no intentaron detener el avance del norte. En cambio, implementaron una estrategia de absorción que permitió que las fuerzas enemigas se extendieran sobre un territorio vasto antes de contraatacar desde múltiples direcciones simultáneamente. La batalla que siguió fue tan intensa que alteró literalmente la geografía de la región. Ciudades enteras fueron reducidas a escombros en cuestión de horas. Lagos artificiales se formaron donde antes había valles debido a las armas que fueron desplegadas. Y cuando el humo finalmente se desvaneció, el rey del norte se encontró en la misma posición que el rey del sur, derrotado pero no destruido, humillado pero invitado a unirse a la coalición del anticristo como un aliado subordinado. La entrada de los reyes del Oriente en esta alianza fue diferente de las otras dos. China y sus aliados asiáticos no vinieron como enemigos que fueron derrotados y luego convertidos. Vinieron como socios calculadores que habían observado lo que le había sucedido al norte y al sur y habían decidido que era mejor unirse al anticristo voluntariamente que arriesgarse a enfrentarlo militarmente. Su contribución a la alianza era única. No solo trajeron el ejército más grande que el mundo había visto jamás, sino también la capacidad de manufactura industrial que podía equipar y mantener una fuerza militar global. Apocalipsis nos dice que este ejército oriental tendrá 200 millones de soldados,
un número tan astronómico que Juan tuvo que aclarar que oí el número de ellos. En la época de Juan, la población mundial entera era probablemente menor que esta cifra, pero en nuestra era de multitudes asiáticas, tal ejército es demográficamente posible. Lo que hace que este ejército sea aún más formidable es que no será simplemente una horda desorganizada, será una fuerza altamente tecnológica, equipada con armas que Juan describe en términos que son sorprendentemente similares a los sistemas de armas modernos. La coordinación logística de esta alianza final requiere recursos y tecnología que solo han existido en las últimas décadas. Mantener comunicación en tiempo real entre fuerzas desplegadas en 3 continentes, coordinar el suministro de combustible y municiones para ejércitos de esta magnitud, y sincronizar operaciones militares a través de zonas horarias múltiples habría sido imposible antes de la era de los satélites y las comunicaciones digitales. Pero en nuestra época, estas capacidades no solo existen, sino que están siendo perfeccionadas constantemente por conflictos regionales que sirven como ensayos para la guerra final. El control económico de esta alianza será tan importante como su poder militar. El anticristo habrá asegurado para este momento el control sobre los recursos energéticos del Medio Oriente, las rutas comerciales del Mediterráneo y el Mar Rojo, y las capacidades de manufactura de Asia. Esta combinación le dará control efectivo sobre la economía mundial, permitiéndole usar incentivos económicos además de amenazas militares para mantener a sus aliados en línea. Las naciones que intenten mantener neutralidad se encontrarán aisladas económicamente, incapaces de comerciar con el resto del mundo, sin someterse al sistema del anticristo. Pero la verdadera genialidad de esta alianza es como el anticristo ha logrado que cada miembro crea que está usando a los otros para sus propios propósitos. Rusia cree que está usando la alianza para destruir la hegemonía occidental y establecer un nuevo orden mundial con Moscú en el centro. China cree que está usando la alianza para asegurar su acceso a recursos y mercados que necesita para continuar su crecimiento económico. Las naciones árabes creen que están usando la alianza para finalmente resolver el conflicto con Israel en sus términos. Cada grupo está convencido de que está manipulando a los otros, sin darse cuenta de que todos están siendo manipulados por una inteligencia superior que los está usando para propósitos que van mucho más allá de sus ambiciones terrestres. La fase final de esta convergencia ocurrirá cuando noticias del Oriente y del Norte aterroricen al anticristo durante su momento de aparente triunfo máximo. Daniel profetiza que estas noticias lo llenarán de tal furia que saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Este será el momento cuando la máscara finalmente caiga, cuando el anticristo revele su verdadera naturaleza diabólica y dirija toda la fuerza de su alianza mundial contra el pueblo de Dios. Será el comienzo de la tribulación más intensa que el mundo haya experimentado jamás, pero también será el preludio de su destrucción final, porque aunque esta alianza parecerá invencible desde una perspectiva humana, está basada en una mentira fundamental. Cada miembro está en la alianza por razones egoístas, no por lealtad genuina al anticristo o unos a otros. Cuando la presión final llegue, cuando Cristo regrese en gloria y poder, estas alianzas de conveniencia se desmoronarán instantáneamente. Los aliados del anticristo descubrirán demasiado tarde que han vendido sus almas por promesas que nunca podrían ser cumplidas, y que el poder que pensaron que estaban compartiendo en realidad los estaba devorando desde adentro. En una planicie que se extiende hasta el horizonte, donde una vez florecieron viñedos y olivares, ahora se concentra la mayor fuerza militar que la humanidad haya reunido jamás. Es el Valle de Megido, conocido proféticamente como Armagedón, y por primera vez en la historia, todos los ejércitos del mundo están unidos bajo una sola bandera. El anticristo, montado en un caballo blanco que es una blasfema imitación del caballo del verdadero conquistador, observa desde una colina las fuerzas que ha logrado reunir. 200 millones de soldados asiáticos que se extienden como un mar humano hasta perderse en la distancia.
la tecnología militar más avanzada del norte resplandeciendo bajo el sol del mediodía, y las fuerzas del sur formadas en perfecta coordinación táctica. Es el momento cumbre de su poder, la materialización de una conspiración que ha tomado milenios en desarrollarse. Pero lo que el anticristo no sabe es que está a punto de presidir no su coronación final, sino su destrucción absoluta. La convergencia de todas estas fuerzas en un solo lugar no es accidental, es el cumplimiento de una estrategia divina que ha estado desarrollándose desde antes de la fundación del mundo. Dios mismo está orquestando este momento, no porque desee la destrucción, sino porque ha llegado el tiempo para que la maldad se revele completamente y sea juzgada definitivamente. Apocalipsis nos dice que los espíritus inmundos los reúnen para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El anticristo y sus aliados creen que están reuniendo sus fuerzas para destruir a Israel y establecer su reino eterno, pero en realidad están siendo reunidos como ovejas para el matadero divino. El pretexto para esta reunión final será noticias del oriente y del norte, que aterrorizarán al anticristo justo cuando cree que ha alcanzado la victoria total. Daniel profetiza que estas noticias lo llenarán de tal furia que saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Los eruditos han especulado durante siglos sobre qué podrían ser estas noticias, pero el contexto sugiere que será el anuncio de la segunda venida de Cristo. El sistema de vigilancia global del anticristo detectará señales en los cielos que no podrá explicar ni controlar, y por primera vez desde que tomó el poder, se enfrentará a algo que está completamente fuera de su capacidad de manipular. La reacción del anticristo a estas noticias revelará su verdadera naturaleza. Hasta este momento, ha mantenido la fachada de ser un líder benevolente que está trabajando por el bien de la humanidad. Pero cuando se enfrente a la amenaza de perder su poder, toda pretensión de bondad desaparecerá. Ordenará a sus aliados que inicien un programa de exterminio sistemático, dirigido contra cualquiera que se niegue a adorar su imagen. Será un holocausto que hará que las atrocidades del siglo XX parezcan pequeñas en comparación. Un intento final de genocidio espiritual, dirigido especialmente contra los judíos y los cristianos que hayan sobrevivido hasta este momento. Pero incluso mientras el anticristo desata su furia final contra el pueblo de Dios, las señales en los cielos se intensificarán, el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre, y las estrellas caerán del cielo como higos que se desprenden de la higuera sacudida por un viento fuerte. Estos no serán fenómenos naturales explicables por la ciencia. Serán manifestaciones sobrenaturales que anunciarán la proximidad inmediata del Rey de Reyes. Y entonces, en el momento cuando la desesperación del pueblo de Dios alcance su punto máximo, los cielos se abrirán con una luz que eclipsará al sol. La aparición de Cristo en gloria será visible instantáneamente en todo el mundo. No será un evento que requiera reportes de noticias o confirmación por testigos. Cada ojo lo verá, incluyendo aquellos que lo traspasaron. Juan describe que viene montado en un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. No viene solo, lo acompañan los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, en caballos blancos. Estos son los santos que fueron arrebatados antes de la tribulación, ahora regresando con su Señor para presenciar la batalla final. La reacción de los ejércitos reunidos en Armagedón será inmediata y unificada. Por primera vez desde que se formó la alianza del anticristo, todas las fuerzas estarán completamente de acuerdo sobre un objetivo: destruir a este invasor que amenaza su nuevo orden mundial. Juan nos dice que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Es el momento más irónicamente trágico de la historia humana. La humanidad unida finalmente en perfecta armonía, pero unida en rebelión contra su creador. Pero esta batalla no será como ninguna guerra que el mundo haya visto antes. No habrá intercambio prolongado de fuego, no habrá maniobras tácticas complejas, no habrá negociaciones o términos de rendición.
Juan describe el resultado en una sola frase devastadora: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La guerra más anticipada de la historia terminará antes de comenzar realmente, no a través de superioridad militar, sino a través de la palabra omnipotente de aquel que habló y existieron los mundos. El destino de los ejércitos humanos será igualmente rápido y final. Apocalipsis dice que los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Esta espada no es un arma física, sino la palabra de Cristo, que tiene el poder de crear y destruir con autoridad absoluta. Los millones de soldados que marcharon a Armagedón, convencidos de su invencibilidad, serán aniquilados instantáneamente, sus cuerpos proporcionando un banquete para las aves del cielo, en lo que las Escrituras llaman la cena del gran Dios. Pero el juicio no terminará con la destrucción de los ejércitos terrestres. Satanás mismo, el arquitecto de toda esta conspiración, será apresado y encadenado en el abismo por 1000 años. El dragón que había inspirado y dirigido la Trinidad impía desde las sombras, finalmente será expuesto y neutralizado. Su reino de tinieblas, que había parecido tan poderoso e imparable, se desmoronará en un instante cuando se enfrente al poder genuino del reino de Dios. La ironía final de toda esta conspiración diabólica es que cada paso que dio el anticristo para establecer su poder eterno, en realidad, lo acercó más a su destrucción inevitable. Cada alianza que formó, cada enemigo que conquistó, cada milagro diabólico que realizó, todo sirvió para cumplir las profecías que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. El diablo, en su arrogancia, creyó que podía alterar el plan divino, pero en realidad no fue más que un peón inconsciente en un juego cósmico cuyo resultado ya había sido determinado. El Valle de Megido, que había sido testigo de tantas batallas a lo largo de la historia, se convertirá en el cementerio final de la rebelión humana contra Dios, pero también se convertirá en el lugar de nacimiento del reino millennial, donde Cristo reinará desde Jerusalén con vara de hierro sobre las naciones que sobrevivan. Los aliados del anticristo, que habían venido a destruir el plan de Dios, involuntariamente proporcionarán la audiencia para la demostración más espectacular del poder divino que la historia haya registrado. Y así, la conspiración que había comenzado en los salones del infierno miles de años antes, terminará exactamente como Dios había profetizado que terminaría. El anticristo y sus aliados descubrirán demasiado tarde que nunca estuvieron luchando contra un pueblo pequeño y perseguido. Estuvieron luchando contra el Dios del universo, quien había permitido que su rebelión continuara exactamente el tiempo necesario para demostrar la futilidad final de la resistencia contra su voluntad. El dragón, la bestia y el falso profeta, que habían parecido tan formidables en su trinidad impía, se revelarán como lo que siempre fueron, criaturas creadas que se habían rebelado contra su creador y que ahora enfrentarían las consecuencias eternas de su elección diabólica. Si has llegado hasta este momento final de nuestra jornada profética, significa que el Espíritu Santo ha estado obrando en tu corazón durante estos minutos que hemos compartido juntos. No es casualidad que estés aquí, escuchando estas revelaciones que Daniel recibió hace más de 2500 años. Dios tiene un propósito específico para tu vida en estos tiempos finales, y esta palabra profética que acabas de recibir es parte de su plan para prepararte y fortalecerte para lo que viene. Quiero pedirte algo muy especial. Si durante este estudio sentiste que Dios te estaba hablando directamente, si algo se movió en lo profundo de tu espíritu, si reconociste que estas no son simplemente palabras humanas, sino revelación divina para nuestros días, compártelo con nosotros en los comentarios escribiendo exactamente estas palabras. Sentí la voz de Dios en este video. Pero no te detengas ahí. Cuéntanos también cómo esta revelación profética tocó tu alma. ¿Qué aspecto de la conspiración del anticristo te impactó más profundamente?
¿O qué preguntas surgieron en tu corazón mientras escuchabas estas verdades bíblicas? Tu testimonio no es solo importante para nosotros, sino que puede ser exactamente lo que otro hermano necesita leer para confirmar que Dios también le está hablando a través de estos estudios proféticos. Esta no es simplemente una página de YouTube, es una comunidad de creyentes que está siendo preparada por Dios para discernir los tiempos y mantenerse firme en la fe cuando el engaño final se desate sobre el mundo. Por eso te invito de todo corazón a que te suscribas a este canal, porque juntos continuaremos desentrañando los misterios proféticos que Dios está revelando en esta hora crucial de la historia. Cada video que publicamos ha sido preparado en oración, buscando el rostro de Dios para traerte contenido que no solo informe tu mente, sino que transforme tu espíritu y te prepare para ser un vencedor en los días finales. Tu like en este video no es solo un gesto de apoyo, es una declaración de que reconoces el valor de estas revelaciones proféticas y quieres que más personas tengan acceso a esta palabra oportuna. Cuando dejas tu like, estás ayudando a que el algoritmo de YouTube lleve este mensaje a otros corazones sedientos que están buscando entender los tiempos en que vivimos. Y por favor, no te vayas sin ver el próximo video que ya está esperándote en la pantalla final, porque estas verdades proféticas están conectadas y cada estudio construye sobre el anterior para darte una comprensión completa del plan de Dios para los últimos días. Que el Señor Jesucristo bendiga tu vida poderosamente. Que su Espíritu Santo te guíe a toda verdad y que encuentres en Él la paz y la esperanza que necesitas mientras navegamos juntos estos tiempos proféticos extraordinarios.